En esta oportunidad, mis queridos, estaré compartiéndoles un tema que tiene que ver sobre dos destinos, una decisión. Ese es el tema para esta oportunidad, para que usted pueda fijar su atención en ambas porque son importantes. Yo quiero decirles de que en esta oportunidad hay una cultura de temor, hay una cultura de miedo, hay una cultura de pánico. Y muchas veces ya no quisiéramos escuchar algo más que de pronto nos drene la paz. Pero yo quiero decirle que después de escuchar esta palabra, usted sabrá que esta misma palabra le puede dar paz al corazón, le puede dar tranquilidad. Quizá es lo que usted ha estado escuchando, porque quiero ser realista. Este mensaje, sin duda alguna, será uno de esos mensajes en donde usted pueda que le produzca terror, pero más que eso, tranquilidad en el Señor. La palabra que hoy quiero compartirle está basada en San Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, en donde Jesús contó una historia sobre un hombre llamado Lázaro. Y fíjese que hay un detalle muy importante, y es que el Señor, siempre que habló sobre parábolas, Él habló en términos generales, en términos comunes, y nunca le dio o asignó algún nombre propio a las personas que participaban dentro de las parábolas. Pero en este caso, muy de manera particular, muy de manera especial, el Señor nombra a personajes dentro de la misma. Por ejemplo, este hombre lleno de llagas llamado Lázaro, pero también menciona a Abraham, a un hombre que está justamente en ese paraíso. Entonces me hace ver de que esta parte de la palabra de Dios, esta sección de las Escrituras, es una historia real que el Señor comparte, que el Señor nos enseña. Y lo primero que quiero que aprendamos es sobre la diferencia de la vida de ambos. Hay una marcada diferencia entre la vida que lleva este hombre rico, la palabra misma lo dice, hombre rico, y la diferencia o el nivel de vida que llevaba este hombre llamado Lázaro. Dice la palabra en San Lucas 16, 19 al 21 de la siguiente manera: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Fíjese de que encuentro en esta porción nada más 4 diferencias acerca de la vida de ambos. La primera diferencia es de que el primer hombre se llama Lázaro y el hombre rico no tiene nombre. Es una diferencia muy sensible, pero que alcanzo a ver en la palabra del Señor. Esta, aparentemente no es una diferencia muy grande, ¿verdad? Pero al notar la profundidad, usted se dará cuenta de que aquí hay muchas cosas que se definen. Hay una palabra en todo esto, ¿verdad? Porque en este caso este hombre llamado Lázaro es un hombre conocido, es un ser conocido por el Señor, es un ser honrado por Dios. Pero imagínese el hombre rico, un hombre que no es ni honrado por Dios, ni es conocido por el Señor, porque no le nombra, no le pone el nombre propiamente del hombre rico. Solamente se le dice acerca de que es un hombre rico, pero sin nombre. El hombre rico no conocía a Dios, por tanto, Dios ni lo conocía, ni lo había honrado. Y yo creo que esto, mi querido hermano, nos dice algo y nos enseña algo muy importante. Para Dios, que este hombre rico no tuviera nombre, a pesar de las riquezas, a pesar de todo lo que él había acumulado, pero realmente seguía siendo desconocido para el Señor. Por el contrario, Lázaro sí conocía a Dios y Dios lo conocía a él. Y qué lindo es, mi querido hermano, de que uno sea conocido por Dios, a pesar de que sea uno pobre,
sea uno humilde en la vida, quizá carecer de muchas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Que Dios lo conozca a usted a pesar de las pobrezas materiales que pueda pasar en esta vida, pues fíjese de que le da un gran valor a su vida. La palabra de Dios en San Juan capítulo 10 versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Eso qué significa? De que Lázaro, a pesar de las penurias, a pesar de lo horroroso que era su vida, las carencias que sin duda alguna él vivía, él era conocido por Dios. Y eso le daba valía, eso le daba dignidad a este hombre. Porque fíjese de que hasta su propio nombre tiene un significado muy lindo. El nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda o Dios es mi ayudador. Imagínense el significado del nombre de este hombre, lleno de llagas, un hombre que sufría y sin duda alguna este hombre confió en Dios para que cuidara de él. Sus ojos estaban puestos en el cielo y en las bendiciones del más allá. Sus ojos no estaban puestos en las bendiciones de la tierra. La segunda diferencia que hallo entre estos dos seres es de que el hombre rico, la palabra misma lo dice, era adinerado. Lázaro era un mendigo. Ante los ojos de la mayoría de la sociedad, la actitud del hombre rico, no hubiera sido considerada pecado. ¿Sabe por qué? Porque no hay registro de algún pecado evidente, algún pecado inmoral, algún pecado vulgar o algún pecado público que este hombre había cometido ante los ojos de la sociedad. No era cruel, ni nunca ordenó quitar a Lázaro de la puerta de su casa, ¿verdad? Porque él vivía en una casa lujosa. Nunca dio la orden a sus trabajadores o a sus guardaespaldas quitar al hombre lleno de llagas de la puerta de su casa. Lázaro era un hombre que estaba justamente allí. Y veo de que el hombre rico no era un hombre tirano, no era un hombre opresor de los pobres, tampoco era un miembro monstruoso de la sociedad. En lugar de eso, sin duda alguna, era un hombre responsable socialmente, era alguien que tenía proyección, era un ciudadano recto, respetado, era un hombre reconocido. Ninguna corte humana hubiese pensado arrestarlo o condenarlo porque sin duda alguna era la élite de la sociedad. Era un hombre muy reconocido a los ojos de la sociedad. Este hombre era honrado y altamente estimado. Era un hombre que sin duda alguna tenía proyección, especialmente en estas situaciones de crisis. Yo no sé qué era tanto era lo que hacía, pero a la gente realmente le agradaba la presencia de este hombre rico y hablaban bien de él. Entonces, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue el punto en donde este hombre realmente desequilibró toda su vida? Y para responder a esta pregunta veamos algunos gustos materialistas que este hombre rico tenía. Por ejemplo, ahí aparece en la palabra espléndidamente. Ahí lo dice la palabra del Señor. Dice que era un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que cada día hacía banquete con esplendidez. La palabra espléndidamente, lampros en griego, significa que era un hombre extravagante, un hombre que le gustaba exhibir sus riquezas de manera materialista. En segundo lugar, si nos damos cuenta, dice que había una puerta y la puerta, o sea, el ingreso de su casa era tan grande. Eso indica de que este hombre vivía realmente en una mansión. En tercer lugar, podemos ver los vestidos que él usaba. Dice que eran vestidos ¿de qué? Eran vestidos de púrpura y de lino fino. O sea, da a entender que este hombre poseía los estilos más modernos de su tiempo, estilos lujosos, estaba a la moda. Era un hombre que tenía todas las capacidades de vivir y de vestirse bien. Y en cuarto lugar, la frase cada día revela que tenía festines todos los días. Entonces, ¿cuál fue su pecado? El pecado de este hombre rico, mi querido hermano, eran los desenfrenos, las comodidades,
la tranquilidad, los lujos, un estilo de vida extravagante, sin pensar en el futuro de su alma. Procuró alcanzar las cosas y los placeres de este mundo. Él se dedicó sin duda alguna a viajar, a proyectarse, cosa que no era mala, por supuesto, pero lo más triste de la vida de este hombre es que olvidó su destino eterno. Buscó satisfacerse a él mismo. Él buscó atesorar más y más dinero para él. Fue un hombre acaudalado, fue un hombre pudiente, fue un hombre que tuvo todas los gustos de la vida, mientras había alguien necesitado justamente a su puerta. Rechazó e ignoró a otros, especialmente a Lázaro. Este hombre se preocupó muy poco, si es que lo hacía, por las necesidades de un mundo degenerado. Fue un hombre que realmente se desconectó de la sociedad. Quería tener más que los demás. Quería siempre estar entre la élite, y de hecho, humanamente y materialmente lo estaba. El mundo reconocía y honraba a aquellos que poseían demasiado. Por eso él quería estar en ese nivel, en ese reconocimiento de honor, en ese reconocimiento que el mundo le da a las personas. Quería lo que otros tenían y deseaba mantenerse al nivel de los demás. Ahora bien, la tercera diferencia es de que el hombre rico, estaba sano. Y Lázaro, ¿cómo estaba? Lázaro estaba lisiado. Esta es la tercera diferencia en la vida de ambos. Lázaro, dice la palabra, que tenía llaga por todo su cuerpo, por eso no podía trabajar, por eso no podía obtener dinero para vivir. Dice la palabra que estaba echado a la puerta del hombre rico, incapacitado para caminar. Era una persona de la calle prácticamente, no porque así lo había querido, sino porque estaba discapacitado. Tenía grandes limitaciones en la vida, no tenía familia, no tenía amigos, no tenía quien pudiese ampararlo. Entonces, prácticamente la vida de Lázaro era una tragedia a la vista de la humanidad, porque estaba desposeído. Y en cuarto lugar, o en la cuarta diferencia que había entre el rico y este Lázaro, es de que el rico, comía espléndidamente. Lázaro tenía que mendigar, ya que era discapacitado. Imagine usted a Lázaro tirado, tendido junto a la puerta del hombre rico. Muchas personas no permitirían eso. Muchas personas, para ellos sería prácticamente echar a perder la imagen de su casa, y nunca lo hubiesen permitido. Y el rico, saben, estaba muy ocupado con su propia vida, con sus intereses, con sus viajes y placeres, que ignoró el hecho de que Lázaro estuviese justamente allí a su puerta. El hombre rico ni ayudó, ni parecía que le importaba. Prácticamente vivió de esa manera, ignorando a este pobre pordiosero que estaba justamente a sus puertas. Mientras Lázaro, óigalo bien, esperaba por las migajas que caían de la mesa del rico. Este hombre estaba demasiado débil como para poder espantar incluso a los perros, porque los perros, dice que se aparecía y le lamían las llagas. Imagínense las llagas que estaban vivas, que sin duda alguna les supuraba, y que eso de alguna manera emitía un olor fétido, y por eso es que le atraía al olfato, al gusto de los perros, al punto de que le lamían las llagas. El rico prácticamente tenía abundancia en su mesa, pero por otro lado podemos ver a un hombre llamado Lázaro, que levantaba de las migajas de su mesa, y esas migajas eran las que Lázaro esperaba. Esa es la diferencia entre la vida de ambos, dos polos, dos clases de vida totalmente diferentes. Pero ahora quiero que note lo segundo de esta palabra. La segunda diferencia, ahora ya no tanto de la vida de estos hombres, sino la diferencia que hay entre la muerte. ¿Sabe, mi querido? Podemos ver una amplia diferencia entre la muerte de ambos, porque los dos mueren. San Lucas capítulo 16 versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Mi querido, dice la palabra de Dios que el rico murió. ¿Y sabe qué pasó con él? ¿Terminó ahí su historia? Apenas acaba de iniciar. Porque dice la palabra de Dios que fue llevado ¿hacia dónde? Hacia el paraíso. El rico murió, dice la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con el rico? Fue sepultado. Fíjese, mi querido, en lo único que dice la palabra acerca del hombre rico. Dice, murió también el rico. ¿Y qué pasó con él? Y fue sepultado. Ese es el epitafio de su vida. Ahí prácticamente terminó la vida del rico. Qué final más decepcionante y terrible para un hombre que lo tenía todo. Qué final tan triste, bueno, yo no sé cómo usted lo vea, pero pienso de que en este caso, al final de la vida del hombre rico, fue un trágico final. ¿Sabe por qué? Porque así terminó, murió y fue sepultado. Ese fue el epitafio de su tumba. Por más que las esquelas que se publicaron en los periódicos de ese entonces hubiese sido de lo mejor. Imagínense, el rico probablemente, mi querido, fue sepultado con sus finos vestidos y en la mejor tumba de todo el cementerio, con una construcción, puedo pensar, con un mármol ultra finísimo en aquel entonces. Imagínese al rico, él tuvo un funeral más impresionante y seguramente mucha gente de alta sociedad de su comunidad asistió, y cuando lo llevaban justamente allá al cementerio, esa caravana fúnebre, yo me lo imagino con un mariachi ahí al frente y todos haciéndole los honores. Las palabras que dijeron acerca de él probablemente fueron palabras de elogios, palabras que reconocían su respetabilidad, palabras que reconocían su contribución a la sociedad, hacia su comunidad, hacia la religión. Es posible que hasta edificaran un monumento muy costoso sobre su tumba. Sin embargo, su experiencia fue la madre de todas las tragedias. ¿Por qué razón? Porque este hombre rico se preocupó por ser conocido ante la vista de las personas, pero era un hombre desconocido para Dios. En cambio, Lázaro, este hombre que a pesar del dolor que contenía en su cuerpo, puso su esperanza en Dios y fue conocido por el Señor. Yo creo que aquí hay una amplia diferencia. Por eso el mensaje de esta oportunidad es precisamente sobre eso. Dos destinos, una decisión. Hay un destino en donde usted puede estar cerca del corazón de Dios, como también usted puede tomar la opción de alejarse y ser desconocido totalmente por Dios, aunque usted sea muy altamente reconocido ante la sociedad. Imagínese usted, mi querido, a este hombre rico, este hombre que sin duda alguna, bueno, tuvo grandes influencias, pero nunca supo nada al respecto, porque finalmente no estaba allí para disfrutarlo. Sencillamente murió, dice la Biblia, ¿y qué pasó? Y fue sepultado. Ahí terminó su historia aparente. No obstante, fíjese lo que dice la palabra acerca de Lázaro. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que Lázaro murió y fue llevado ¿a dónde? Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Hay tres hechos que son importantes aquí. La primera diferencia entre la muerte del hombre rico con la muerte de Lázaro, la primera diferencia es que Lázaro vivió a pesar de que su cuerpo estaba muerto. Su ser, su espíritu, su alma no murió, no dejó de existir, no cayó en un sueño profundo o que hubiese estado lejos de Dios. La segunda diferencia que podemos notar entre la muerte del hombre rico con Lázaro es de que los ángeles, dice la Biblia, inmediatamente fueron al encuentro del alma de Lázaro. Instantáneamente, como cuando pestañea su ojo, dice la palabra del Señor de que los ángeles fueron a su encuentro y llevaron su alma hacia el paraíso. El paraíso es un término que expresa la felicidad, el gozo, la tranquilidad para los creyentes.
Eso es lo que significa el paraíso. Es un lugar de festejo. ¿Con quién creen ustedes? Bueno, la Biblia habla acerca de Abraham. Fue llevado al seno de Abraham, al paraíso de Abraham. Se hace referencia al seno de Abraham porque Abraham es el padre de la nación de Israel. Ahora, note una tercera diferencia entre la muerte del hombre rico con la muerte de Lázaro. La tercera diferencia es de que Lázaro fue llevado hacia el propio lugar donde emana la prosperidad, donde están todas aquellas personas que han confiado en Dios, han depositado su fe en Él y que pese a las circunstancias de la vida se preparan porque saben que su destino es justamente allá. Esa es la diferencia, mi querido. ¿Nota usted la diferencia entre la muerte del hombre rico? Murió y fue sepultado. En cambio, Lázaro murió. Claro que murió, pero inmediatamente los ángeles vinieron por él y dice la palabra de Dios que fue llevado ¿hacia dónde? Hacia el seno de Abraham. Qué gran diferencia, ¿no? ¿Se da cuenta? Y esto realmente nos enseña algo muy importante porque la vida de Lázaro no fue una vida perdida. Por supuesto que con dolores, con quebrantos, con enfermedades, con llagas purulentas, con dolores que sin duda alguna lo hacían retorcer, en donde no usaba otra cosa más que el polvo y la ceniza para echarse en esas llagas con tal de costrárselos, con tal de que se cerraran tantito. Y a pesar de todo eso, dice la palabra de Dios que fue altamente conocido y reconocido por Dios. Ahora, eso me indica algo muy importante, mi querido. Yo creo de que aquí hay una amplia diferencia entre la decisión que uno toma por estar cerca de Dios o estar lejos de Dios. Recuerde, hay dos destinos, pero hay una decisión nada más. Usted no puede ser neutro cuando se trata de elegir en dónde quiere estar. Hay nada más una decisión, y esa decisión se lo toma cuando uno está en vida. Y sabio es aquel que piensa en el futuro de su alma. Sabio es aquel que realmente confía en Dios y decide ser conocido por el Señor antes que el halago de la gente. Ahora, no es nada malo de que usted sea reconocido como una persona respetuosa, responsable, trabajadora, honrada. No es nada malo, y qué bien por eso, porque parte de la vida cristiana es que usted se distinga de esa manera. Pero no olvide el futuro de su alma, mi querido amigo. No olvide de que un día usted se enfrentará con su Dios y entonces, obra para bien, bien, obra para mal, pues de igual manera usted lo cosechará. Ahora, todo depende de la decisión que usted tome acerca de su vida hoy, porque hay una amplia diferencia entre quienes realmente confían su vida en Dios y que a la hora de morir lleguen hacia la presencia de Dios. El apóstol Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, ¿eso qué nos indica? Eso nos indica entonces a prepararnos, porque lo más terrible de esta vida es que un día nos enfrentemos con nuestro Creador y que estemos de repente del otro lado, lejos de Dios, sin esperanzas. Y justamente voy a eso, el tercer punto, la tercera diferencia que la palabra de Dios nos muestra entre este hombre rico con este hombre Lázaro, este hombre lleno de llagas, este hombre mendigo. Y justamente aquí trato y voy a enseñarles sobre la diferencia entre la eternidad de ambos. Ya vimos la diferencia de la vida, de cómo ellos vivían, ambos polos. Pero también hemos visto la diferencia de la muerte, ¿verdad? De cuál fue lo que marcó realmente la vida de ambos. Pero en tercer lugar está la diferencia entre la eternidad de ambos. Dice la palabra de Dios en el verso 23, San Lucas 16, 23, ahí justamente estamos, hasta el verso 31, dice de la siguiente manera: y en el Hades, oiga esto, hablando del rico, aquí en esta tierra, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí,
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare entre los muertos. Qué trágico, ¿no? Qué difícil. ¿Sabe una cosa? En este relato participan más la voz de Abraham y la voz de este hombre rico. Mientras tanto, Lázaro en su justo descanso. Ahí justamente él está guardado y preservado en una amplia paz que solamente el Señor da. Y sabe una cosa, yo quiero que usted note conmigo 5 diferencias en cuanto a la eternidad que estos hombres viven, que ambos experimentan. La primera diferencia entre la eternidad del rico y Lázaro es de que el rico estaba en el infierno. Lázaro estaba en el paraíso. La palabra griega Hades es el equivalente de la palabra hebrea Seol en el Antiguo Testamento. Y sabe, mi querido, Jesús se refirió al Hades como el otro mundo. Se refirió al mundo invisible, el mundo espiritual. Se refirió al mundo espiritual del ser. Jesús dice que el Hades es un lugar dividido en 2 gigantescas secciones o áreas. Hay una división, hay una cima, dice. O sea, es como una hondanada, es como un barranco prácticamente. Está dividido el Hades de esa manera. Y estas 2 áreas están separadas por este gran abismo que no se puede traspasar. La otra sección es el lugar del paraíso, donde los creyentes van. Hades, abismo y paraíso. Fíjese en un hecho importante. Y esto creo de que es algo que usted debe tomar muy en cuenta en estos tiempos de pandemia. Como le digo, esto no es para echarle miedo, porque cultura de terror ahorita lo tenemos en todos lados. Pero sabe, yo quiero ser muy real porque la Biblia lo dice. Y quiero decirle a usted, mi querido amigo, mi querido, usted que está atento a este mensaje, el otro mundo espiritual sí existe. Aquí uno no puede aplicar aquel dicho que dice: muerto el perro y se acabó la rabia. No, fíjese, nosotros somos hechos de 3 elementos tan importantes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, pues, o sea, esto va justamente a la tierra, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios, dependiendo de la decisión que usted tome, porque al final de la vida usted tendrá que enfrentarse con la decisión que usted toma. Y por eso es importante y es necesario a que usted pueda pensar en el futuro de su alma. Ese lugar espiritual existe. Y en ese mundo, dice la palabra, hay 2 áreas o lugares: el paraíso, es decir, el lugar de gloria,
pero también estará el infierno, es decir, el lugar de tormento. Jesús dijo que ambos lugares realmente existen. Entonces, la muerte arrebató del hombre sus comodidades, sus placeres y todos aquellos bienes de su vida terrenal. Estaba inmediatamente, cuando muere el hombre rico, dice la palabra, inmediatamente es sepultado y abre los ojos estando en el infierno, en el lugar de miseria y tormento. El rico no tenía realmente, un lugar en el paraíso. No cabía, por más buena persona que fue, por más persona distinguida que haya sido en esta sociedad, pero realmente no tuvo un lugar en el paraíso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no tuvo un lugar? Bueno, porque vivía o había vivido en un paraíso terrenal. Mientras otros estaban hambrientos, estaban enfermos, discapacitados, con frío, sin ropas, sin alguien que los rescatara y hasta moribundos, él por su parte había poseído los bienes de esta vida, mientras que los otros no tenían nada. Él siguió atesorando más allá de lo que realmente necesitaba. Él empezó a acaudalarse, empezó a amontonar riquezas, todo por ese deseo de ser conocido por las personas. Pero al final de la vida, ¿sabe una cosa? Se hizo justicia. Dios hizo justicia. Él no tenía un lugar en el paraíso. No tenía un lugar en ese lugar de amor, en ese lugar de justicia. Este hombre merecía ser atormentado y dejado sin ninguno de los bienes, porque se había rehusado a mitigar los tormentos de aquellos que estaban aquí en la tierra. Y sobre todo, él no había puesto su fe y su esperanza y su confianza en Dios. Esa es la primera diferencia. La primera diferencia entre la eternidad del rico y este mendigo llamado Lázaro es que el rico solo vio la gloria y Lázaro estaba compartiendo y experimentando la gloria. Fíjese en tres aspectos muy importantes. El hombre rico, dice la palabra, no podía, sí podía ver el paraíso. Sin embargo, estaba muy lejos de su alcance. Hasta allá a lo lejos lo miraba. Hasta allá justamente veía. Y reconocía a Abraham y reconocía a Lázaro. Pero no podía entrar, no podía pasar hacia ese lugar. La segunda diferencia es de que el hombre rico podía ver a Abraham y a Lázaro en el paraíso. Este hombre rico vio toda la gloria, todas las comodidades de ese lugar. Vio la perfección y a la alegría del paraíso. Vio a Lázaro, dice la palabra, aquel hombre que había sido rechazado y tratado como un ser inferior, aquel que se ponía ahí a la puerta de su casa. Dice la palabra que observó a Lázaro en la gloria y en la perfección de los cielos y tuvo envidia y lamentó lo que vivió. Lamentó lo que estaba viendo. ¿Cómo quería sin duda alguna él tener esos privilegios? Y sabe una cosa, la palabra de Dios en San Lucas 13:28 dice de la siguiente manera, de que allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Eso fue lo que le pasó al hombre rico. La tercera o la cuarta diferencia, la tercera diferencia es de que Lázaro parece no percatarse del infierno. Él solo gozaba de un ambiente de paz, de amor, cerca de Dios, lo disfrutaba y se olvidó realmente de los sufrimientos. Y es más, no tenía realmente ninguna percepción acerca del infierno. Lázaro vio solamente el paraíso en la gloria y en la perfección de Dios. Mientras tanto, el hombre rico sentía y estaba experimentando el dolor y el tormento del infierno, pero sobre todo el remordimiento de ver un lugar mucho mejor. Pero él realmente quedó varado ahí justamente a la orilla nada más por sus indecisiones, por no pensar en el futuro de su alma. Muchos que quieren realmente ser librados de la pandemia y oramos por ello. Pero más que eso, hay algo más terrorífico, mi querido, y es el infierno. Piensa en el futuro de su alma. Porque ¿de qué sirve de que su vida sea rescatada? O sea, tiene un gran valor realmente y no menosprecio.
todo esfuerzo que nosotros hagamos por estar bien, yo me esfuerzo, yo me cuido y siempre doy las recomendaciones para que eso se haga, pero más que vivir una vida satisfecha, humana y materialmente, debe pensar en el futuro de su alma. Y por eso es de que hay una tercera diferencia, mi querido. Hay una tercera diferencia entre la eternidad de ambos, entre la eternidad que vivió el hombre rico y la diferencia de cómo lo vivió este hombre llamado Lázaro. ¿Sabe? El rico estaba dolorosamente solo y Lázaro tenía compañía. Bueno, no se dice nada acerca de otra alma alrededor del hombre rico. El hombre rico se vio solo. ¿En dónde? En un lugar de tormentos. Estaba ahí solo, sin nadie con quien hablar. Solamente veía el paraíso. ¿Sabe, mi querido? Esta es una imagen triste. Esta es una imagen dramática para aquellos que están perdidos en este mundo y piensan que van a tener compañía en el infierno. Hay quienes que hasta piensan, ¿verdad?, de que en el infierno va a estar tan sobrepoblado que podrán tener también sus lujos y todo lo demás. Pero sabe, esta historia real me enseña y me dice y le dice a usted que toda alma que vaya a ese lugar prácticamente se verá solo. La realidad representada por Cristo o presentada por Cristo es que una persona será atormentada por la soledad. Dice que esta persona estará sola, no verá a nadie, no sentirá la presencia de nadie, será separada de los demás, estará desconsolada, estará desolada. Mientras tanto, Lázaro tenía compañía ¿de quién? De Abraham y de todos los santos. Y esto usted puede verlo, puede ejemplificarlo en las cárceles de máxima seguridad en estos tiempos, en donde a las personas que son realmente perseguidas por la ley y son capturados, ellos son puestos en celdas, en lugares, en mazmorras, en bartolinas, en donde prácticamente ellos pueden estar las 24 horas solos, aún en aquellas cárceles sobrepobladas de nuestra nación o en otras naciones. Cárceles en donde prácticamente los que están ahí reos, los que están convictos ahí, están solos, encerrados. Ahora imagínese usted estar en un lugar de tormentos, en un lugar de desolación, estar prácticamente solo, sumido por la soledad, el lamento, el desconsuelo, y no por un año, no por 5 años, no por 50 años, sino por toda la eternidad. Mientras tanto, ver aquella luz allá a lo lejos, en donde hay un lugar mucho mejor. Pero será demasiado tarde si usted no decide hoy su vida por Dios, si no decide su vida hoy por Jesús. Por eso la salvación, mi querido, es hoy, es ahora. Usted puede pensar mucho acerca de su decisión por Cristo, pero sabe una cosa, la vida o el tiempo se le puede ir. La decisión es ahora. Cristo es en este momento y usted puede entregarle su corazón a Jesús, porque finalmente Él hace la diferencia. La cuarta diferencia entre el hombre rico y este hombre mendigo llamado Lázaro es de que el hombre rico dice que sentía que se quemaba y Lázaro tenía agua, usted. El contraste aquí es bastante dramático. ¿Sabe por qué? Porque el rico se estaba quemando con tanta miseria y dolor de la llama, es decir, de la ira de Dios. Por esto este hombre suplicó misericordia, él pidió y gritó. Ahora, si no podía ser liberado de la llama y de la miseria, entonces tal vez alguien, dijo él, entonces tal vez Lázaro podía llevarle una gotita de agua para refrescar su lengua en medio de la llama en donde estaba. Él quería sentir por un segundo algo de frescura. Miró a Lázaro. ¿Y qué tenía Lázaro? Lázaro tenía suficiente agua, tenía la frescura que necesitaba para refrescar su vida. Y de hecho, ¿sabe? Hay una promesa de la palabra en Apocalipsis 22, versículo 1. Y esta palabra me llama la atención porque dice:
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Sin duda alguna que de esa agua bebía Lázaro para estar tranquilo. Imagínense. Y aquel hombre allá en el lugar de tormentos deseaba una gotita para secar la sed que él sentía. Muy bien, la quinta diferencia, mi querido, es de que el hombre rico, dice la palabra, era atormentado y Lázaro era consolado. Mi querido hermano, mi querido amigo, el infierno es un lugar literal de angustia, de tortura, de sentirse afligido, de experimentar dolores, de experimentar lamentos y quebrantos. El infierno es real, es literal. La Biblia indescriptiblemente enseña que hay un lugar de tormento en fuego para los no creyentes. El fuego del infierno, cualesquiera que sea su naturaleza y cualidades, lo cual yo le he dicho de que es algo real y es algo literal, o bien podría ser también espiritual y eterno. Hay un caso muy importante y un punto que esto es incambiable: el infierno no tendrá fin, porque la Biblia lo enseña. Los hombres deben enfrentar esto y no deben evadir la verdad acerca del infierno. Muchos a veces hoy lo toman de chiste, de cuentos, pero tenemos una historia de ultratumba, la historia de un hombre rico que tenía todo aquí, pero que realmente al verse allá prácticamente estaba todo perdido. Jesús lo contó y Jesús fue realista. ¿Por qué razón? Porque Él quiere advertirnos acerca de la vida, mi querido. El infierno realmente, hermanos amados, mis queridos amigos, es un lugar real e implica la separación de Dios. Es mucho peor que cualquier experiencia sobre esta tierra y será mucho peor que cualquier experiencia física inimaginable. Usted quizá ha pasado por experiencias duras, trágicas, que las ha vivido y que las ha sabido soportar sobre esta vida, pero sabe, la enseñanza de las Escrituras nos enseña de que este tema, este lugar que sí existe, va a ser realmente la cúspide de todos los sufrimientos. Este es el punto que Jesús quiso dar a conocer. El hombre, sabe, mi querido, puede. Esta es la buena noticia y yo quiero compartirle esto ya para terminar este mensaje. Mi querido, hay una buena noticia. Jesús lo enmarcó y lo dijo y se lo reveló al profeta Juan. Jesús dijo de que el hombre puede escapar totalmente de este lugar de tormentos. Bendito Dios, porque nos está guardando de la pandemia, pero más que la pandemia, procure escapar su alma del infierno. Y dice la palabra del Señor, mire, aquí hay un caso muy importante en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el 15, que quiero leerle para que usted se dé cuenta. Y dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 también dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y sabe, mi querido, y en el infierno el hombre rico recordaba su estilo de vida anterior. Lázaro estaba en silencio. El rico tuvo lo que quiso cuando vivía en esta tierra. Él recibió bienes y mucho más. Lázaro recibió males. Pero sabe una cosa, el rico, allá en ese lugar de tormentos, recordó sus pecados, recordó incluso su tranquilidad,
Recordó su desenfreno, sus placeres, sus extravagancias, las oportunidades incluso que perdió por ayudar especialmente a Lázaro. Allá en ese lugar recordó de que no reconoció a Dios, no reconoció su palabra, no reconoció todo lo que él pudo haber hecho por el Señor. Reconoció que había rechazado las advertencias que Dios le había hecho tras advertencias. El hombre rico iba a quedarse en el infierno y Lázaro en el paraíso. No había forma de pasar del infierno hacia el paraíso o viceversa, no había ni un puente. Hoy sí hay un puente, hoy existe un puente, pero ese puente está suspendido del cielo para la tierra y ese puente, ese camino es Jesús. ¿Sabe, mi querido? Después de la muerte física ya no hay otra oportunidad. Si usted quiere realmente escapar de la ira venidera del Señor, ¿sabe una cosa? Ponga su confianza en Jesús. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso lo dijo el Señor. 1 Timoteo 2:5 también dice de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es clara la palabra. El que tiene al Hijo, ¿qué dice la Biblia? Tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, ¿qué entonces va a tener? La muerte. Entonces, ¿sabe, mi querido? El Señor le ha dado a usted la oportunidad hoy de escapar de la ira venidera y prepararse para el encuentro con su Dios. Dice la Biblia que había un abismo permanente y estaba prácticamente ahí con un propósito. Ese abismo no permitía el paso de nadie. Hoy usted puede cruzar sobre ese abismo. Hoy puede usted hacerlo. ¿Sabe? El pecador que escoge separarse de Dios y del paraíso obtiene su deseo. Y pienso de que a usted no le parecería, ¿verdad? A veces hasta decimos: no, es que Dios es injusto, porque ¿cómo es eso de que me quiere condenar y mandarme a ese lugar? Realmente Jesús lo dijo, Él no ha condenado a nadie, San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Pero la decisión finalmente usted la tiene. Jesús es caballero. Jesús respeta su decisión. ¿Por qué razón? Porque si usted decide entregarle su corazón, Él entra caballerosamente. Pero si también usted decide rechazarlo, ya sabe que por otro lado la consecuencia está allí a la vista. San Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Hacia dónde usted quiere ir? Mi querido, mi querida, si usted vive la vida lejos de Dios, pasará toda la eternidad de la misma manera. Este es el tiempo oportuno. Vivimos en un tiempo realmente difícil. Vivimos en un tiempo en donde la muerte ronda a nuestro alrededor, pero todo esto nos viene a advertir de que así como tan corta es la vida, la muerte es cierta y que la eternidad es larga. Usted decide dónde pasarlo, mi querido. En sus manos está la decisión. Recuerde, 2 destinos, una decisión. ¿Cuál va a ser su decisión? Entregarle su corazón a Jesús implica salvación, y no entregarle su corazón a Jesús implica también perdición eterna. Decídase por lo bueno y por lo correcto. Sea sabio, entréguele su corazón a Jesús, ábrale su vida a Él, arrepienta de sus pecados, y entonces podrá tener acceso a estar eternamente con nuestro Padre Celestial. Dios lo bendiga, mi querido. Dios lo bendiga.